Sonido, sonido grabando. Juan Bolívar Díaz, toma uno. Amado, un placer tenerlo aquí en esta mañana. Yo quisiera pedirle que se presentaran para nuestros televidentes. Bueno, yo soy Juan Bolívar Díaz Santana, de profesión periodista. Me retiré del periodismo en el año 2020, después de 52 años de ejercicio. Los últimos 34 tuve diario en el telediario Uno más Uno de Teleantillas. Y antes pues ejercí varios cargos, incluyendo la dirección de 2 diarios. Yo soy de la generación del 60, la generación dominicana que surgió a la vida pública ya como dirigentes estudiantiles o dirigentes de instituciones religiosas o sociales, después de la muerte de Trujillo. Éramos muchachos, porque cuando mataron a Trujillo no había cumplido los 17 años, yo tenía 16 años. Y me uní a todo ese grupo de jóvenes que éramos católicos en la época, militantes, dirigentes, entre los cuales hubo personas relevantes en todos los ámbitos, en la política, en el sindicalismo, en las organizaciones sociales. En esa época, pues nosotros acariciamos muchos cambios, mucha modernización del país. Salíamos de una tiranía de 31 años, cuestionábamos a nuestros padres, a los mayores, cómo era posible que hubiesen aguantado tantos años, más de 3 décadas, una tiranía de esa naturaleza. ¿Cómo fue posible que se montara un dominio tan extremo del país? Entonces nosotros en alguna medida éramos promotores a extremos de la democracia. Estábamos también ubicados en una época, porque hay que recordar que cuando matan a Trujillo en el 61, hacía 2 años nada más que se había producido la Revolución Cubana, pero empezaban los 60, que fue una década, y a lo largo de toda la década de muchísimos cambios en el mundo, de grandes movimientos sociales y políticos, culturales. En Estados Unidos se afianzó la lucha contra la segregación racial, y la emancipación al grito de Black's Beautiful. Los negros tomaron las calles y tomaron sus espacios, pero también se incrementó notablemente las luchas de las mujeres en el mundo por lograr también, si no la igualdad de género, que todavía no se ha logrado, pero por ganar parte del espacio que se le había privado. Es unos años en que hubo grandes transformaciones en Europa, en los años 60, la culminación, o digamos, estaba en todo su esplendor el estado de bienestar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Años de protesta que sacudieron a Francia porque el gobierno de Charles de Gaulle casi sucumbe con el movimiento estudiantil del 68, pero en Alemania también hubo un movimiento estudiantil muy fuerte, muy grande. En España se produjeron las primeras protestas en las calles contra el gobierno de Franco después de un concierto del cantor valenciano Raimo. En México se produjo todo un movimiento estudiantil que culminó en la triste, penosa noche de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas o Plaza de Tlatelolco, donde se supone que murieron de 3 a 400 estudiantes, aunque las cifras oficiales se contaron nada más 60 y tantos. De todas maneras, eso transformó la vida en México, influyó mucho en América Latina. Pero el 63 también en la Iglesia Católica fue un periodo, esos años, pero sobre todo 62, 63, después de la publicación de la encíclica Madre y Maestra, de una gran renovación de la Iglesia. Estaba en todo su esplendor la convocatoria del Concilio Vaticano II, y también habían grandes cambios en el ámbito religioso católico. En fin, la década de los 60 fue una década de transformaciones, y en ella nos ubicamos los dominicanos tras la muerte de Trujillo. Y ahí vino toda la lucha en la cual Luis Henry Molina fue un paradigma en el ámbito sindical, porque él fue de los fundadores, regresando del exilio en Caracas, de los fundadores de la Confederación Autónoma Sindical Cristiana, que después se cambió a Sindical Clasista, pero en ese momento se llamó la CAS.
y la CAS y el INFAS, el Instituto de Formación Agraria y Sindical, fueron fruto de ese movimiento de jóvenes católicos, de origen católico, que fundaron el movimiento sindical, como también fundaron un partido político, el Partido Revolucionario Social Cristiano, así se llamaba en esa época, y un movimiento agrario que era las ligas agrarias cristianas, la Federación de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC. Después también en otros ámbitos, en el movimiento estudiantil, salió el movimiento universitario dominicano, el bloque revolucionario cristiano, de universitario cristiano, en fin, una época. Pero hay que ubicarlo también en cuanto que se daba una gran competencia entre el marxismo y el cristianismo, el catolicismo en esos años, en los comienzos de los 60. La Revolución Cubana detonó en América Latina eso, pero existía ya en Europa esa competencia entre los movimientos ideológicos. Eran años de luchas ideológicas, porque así como el marxismo y el socialismo conformaban una ideología que no fue unificada en todo el mundo, porque tenía matices diferentes. También la democracia cristiana o social cristianismo en Europa se conoce más como democracia cristiana y en América Latina como social cristianismo. Pero ese movimiento también es un movimiento que se contrapone al marxismo y al comunismo. Y entonces se producía una lucha continua. Pero esa lucha continua generaba una sinergia muy importante. Los católicos y los cristianos se abocaron a la búsqueda de cambios sociales, inspirados en la encíclica Mater Magistra, que se publicó creo que en el 63 o en el 62. Y esa encíclica, en el 61 fue que se publicó la encíclica Madre y Maestra, que era una continuación de una doctrina social de la Iglesia Católica que había tenido expresiones muy claras a partir de finales del siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum. Sí, eso es parte del proyecto de Juan 23. Exacto, que el Rerum Novarum se publica en 1891, después viene la 40º año y después la Mater Magistra o Madre y Maestra. Y todo eso conformaron un impulso a una cierta vocación social de los cristianos que no la habían tenido antes. Y en ese movimiento nos insertamos, yo, como se insertó Henry Molina y muchísima gente que anda por ahí. Ayer estaba viendo a Bernardo de Filló, por ahí anda José Joaquín Puello, por ahí andan muchos. Algunos ya se han marchado, se han ido definitivamente, pero quedan muchos que fueron testimonio de una época. Nosotros no logramos los sueños libertarios que pretendíamos, nos quedamos cortos, pero hay que decir que hicimos muchos aportes y que además conformamos toda una concepción de militantes cristianos auténticos, porque el cristianismo desde el Concilio de Trento degeneró en una religión cuasi oficial y se pervirtió y se modificó muchísimo. Tanto que en muchos casos y en muchas épocas de la historia ha sido la negación misma del Evangelio. Pero ese cristianismo ha tenido movimientos de recuperación o de renovación, como fue en los años 60 por el movimiento del Concilio Vaticano II. Y todos nosotros pues veníamos de ese mundo. La mayoría no hemos permanecido con un sentimiento cristiano, aunque nos distanciamos bastante de una iglesia que era muy conservadora y se quedaba muy atrás. Ejemplo, en el año 1965, cuando se produce la revolución constitucionalista, mientras el obispo y los sacerdotes salían huyendo de la zona constitucionalista, nosotros entrábamos, porque yo no me acuerdo si Henry Molina vivía en la zona constitucionalista. Sí, él tenía un comando armado. Pero no vivía allí antes de la revolución. Yo tampoco. Y muchos no vivíamos, es decir, fuimos hacia la zona. Yo creo que Henry tampoco vivía ahí cuando eso. Pero él es un ejemplo, porque por ahí anda la foto de Henry Molina con un fusil al hombro. Es decir, nosotros no tuvimos ninguna duda, esa generación de católicos, de jóvenes cristianos, en defender la Constitución y rechazar la invasión de Estados Unidos, y ahí estuvimos combatiendo. Yo no tuve un fusil como Henry Molina y como muchos otros,
pero estuve dentro y estuve trabajando y combatiendo, ayudando en diversos... periodística en ese momento? ¿Eh? ¿Usted empezó su labor periodística en ese momento? Bueno, yo empecé ahí, yo estaba estudiando filosofía, era el primer año, ya en la universidad había estado terminando. El asunto es que como yo era en ese momento, no solamente un dirigente católico, sino era el coordinador de los movimientos laicos en ese momento, cuando empezó la revolución. Y nos vimos en la obligación, publicamos primero un manifiesto de apoyo a la constitucionalidad y de rechazo a la invasión de Estados Unidos, y luego empezamos a publicar un periódico que a mí me tocó editar. El periódico se llamó Diálogo, y finalmente tuvimos creo que 9 ediciones en los meses de la Revolución Constitucionalista. Y ahí es que yo me descubro como periodista justamente cuando tengo esa experiencia. Y a partir de ahí cambio mi concepción de la filosofía y la educación, que era lo que yo quería hacer, a el periodismo. Entonces, con el final de la Revolución Constitucionalista, a mí como a otros dirigentes católicos nos ofrecen becas para sacarnos del país. Algunos jesuitas con lo que tuvimos en la zona constitucionalista se propusieron buscarnos espacio fuera porque entendían que nos iban a reprimir mucho en la iglesia por las posiciones que sustentábamos y querían preservarnos, salvarnos. Entonces fue así que yo me fui a México con una beca para la Universidad Iberoamericana, que es la Universidad Católica de México, pero era una beca, no fue una beca completa, como ellos dijeron, y yo era un estudiante pobre. No me pude mantener ahí, pero me transfirieron a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que es la más antigua de México y una de las primeras de América Latina, donde yo podía combinar, porque ahí las clases empezaban a las 5 de la tarde, y yo podía conseguirme un empleo de medio tiempo en la mañana para poderme mantener, y eso fue lo que hice. Así fue que yo me mantuve como estudiante de periodismo en México. Y eso es la formación dual, poder trabajar y estudiar. Por supuesto, tiene sus ventajas desde aquí, porque yo hice la secundaria en el Liceo Nocturno Eugenio María de Hostos y yo trabajaba en el día. O sea, yo empecé a trabajar a los 13 años. El año en que entré a la secundaria, yo empecé a trabajar porque tenía que trabajar. Mi familia, éramos pobres y teníamos que buscar la manera de ayudar en la casa. Esos años después de la revolución fueron un poco tumultuosos. Tenemos García Godoy, que genera elecciones y entonces gana Balaguer. ¿Cómo fue esa situación? Cuando se produce eso, yo estoy en México. Yo regreso aquí para enero del 68, que yo estoy de regreso en el país. Pero yo, claro, estudié bien en esa época y la viví después, los años 60, el gobierno de Balaguer, esos primeros... ¿Cómo usted estuvo aquí y que murió el gobierno de Balaguer? Porque yo sé que usted estuvo como periodista en ese momento. Bueno, yo empecé a trabajar aquí en el 68 y Balaguer tenía 2 años en el poder. Choqué con él demasiado rápido porque a mí me tocó hacer una pregunta en la rueda de prensa del 1 de julio del 68 cuando iba por 2 años. Está todavía en YouTube y todavía la gente la ve porque a cada rato me hablan a mí de esa pregunta que le hice a Balaguer. Y choqué cuando yo tenía apenas unos meses de haber venido de México y nadie me conocía. Yo digo que Balaguer quiso aplastarme por la forma en que él me respondió dando golpe en la mesa y yo era un muchacho de 23 años, delgadito, parecía un carajito, ¿verdad? Pero yo venía de una formación, de alta formación profesional en el periodismo y entonces él se tropezó con que yo le respondí y se molestó más, pero él me lanzó el estrellato. Al otro día la gente preguntaba quién fue el carajito que sacó de quicio Balaguer. Y la verdad es que yo todavía no lo he entendido nunca. ¿Por qué él se perdió de esa manera conmigo? Porque él no era así. Balaguer no perdía la calma como la perdió esa noche en esa entrevista con un carajito. Yo pienso que fue precisamente porque él me vio y pensó que ese carajito era un freco por hacer esa pregunta y quiso como aplastarme. Al no lograrlo, que yo entonces le dije, usted no ha respondido mi pregunta.
Y entonces se molestó más y él se volvió, en el video que hay por ahí, que está en YouTube, creo que eso está extraído del documental de La violencia del poder. Eso es una síntesis nada más de lo que pasó. Fue peor de lo que está en ese video, en la discusión. Y la verdad es que yo viví esos años, fueron de mucha represión. Yo mismo la pagué, porque yo me volaron el carro en el 70 con una bomba. Y después me salvé porque el que me estaba espiando me dijo que me iban a matar, el mismo que me espiaba porque me lo dijo. Y me dio hasta los nombres de los que me iban a matar. Yo me fui entonces otra vez a México y pasé un año en el exilio. En realidad pasé 6 meses en México y de ahí me fui a trabajar a la Conferencia Católica de los Estados Unidos en el Departamento de Comunicación Social de ellos, que tenían un área para América Latina, y yo fui a trabajar ahí como editor en esa área de América Latina de la Conferencia de los Obispos en Washington. Y ahí estuve los últimos 6 meses a que me dio la morriña cuando llegamos al año y yo dije que volvía a un año y cogí y volví, a pesar de que allá en Washington los directores de ese departamento no querían que yo me fuera, primero por lo que yo estaba haciendo y segundo porque ellos temían por mi seguridad. Pero yo volví y me quedé ya en el país siempre. Toda la época de Balaguer, de los 12 años, yo estuve aquí y participé de todos los movimientos contestatarios y de resistencia y en la prensa, hasta la final, hasta el 78. Yo dirigía el diario El Sol en el 78 cuando se cayó el gobierno de Balaguer por las elecciones. Y el diario El Sol fue un periódico muy importante en la transición democrática de ese año, no solo antes, que dio espacio a la oposición y defendió las elecciones democráticas, sino defendiendo el resultado electoral cuando se pretendió desconocer las elecciones. Y hasta la juramentación del gobierno de Antonio Guzmán, el Sol era como el vocero de la oposición. Y lo era, realmente éramos de la oposición a lo que nosotros entendíamos que era una dictadura. Era una cuasi dictadura. Pero la diferencia de esos años y el movimiento sindical y el agrario y el todo, y en la política, la diferencia con una dictadura era una sola, que nosotros preservamos la libertad de expresión en la radio, porque la televisión era un coto cerrado para esa época, pero en la radio y en algunos periódicos se ejercía mucho la libertad de expresión. No es que no la quisieron aplastar, es que no pudieron. No pudieron, y entonces lo único que distinguió ese gobierno de esos 12 años de una dictadura era que podíamos escribir en los periódicos y hablar en la radio y dar informaciones, porque por demás reprimían y perseguían al movimiento sindical, al movimiento agrario, a los partidos políticos. Le llegaron a prohibirle a Juan Bosch y a Peña Gómez y a Casimiro Castro hablar por radio o por televisión. Y el presidente controlaba el Congreso, controlaba la justicia, controlaba el Poder Ejecutivo, controlaba todo. La policía la instrumentaba y las Fuerzas Armadas eran aparatos políticos del gobierno. ¿Qué era eso? Una dictadura. Lo único que el mismo Balaguer lo decía. Él, cuando le decían que era una dictadura, dice: pero usted no ve en los periódicos, usted no oye en la radio de este país para que vean cómo es que se manifiesta la dictadura aquí con todo lo que se dice, cómo atacan al gobierno, decían. Esa era la única diferencia con la dictadura. Y entonces esos gobiernos que fueron elegidos democráticamente heredaron muchas deficiencias que tenía el gobierno, que al ser una dictadura, autocracia, no permitía, o sea, la gente seguía siendo pobre, y el gobierno de Antonio Guzmán, aquí lo que se cuenta es que cuando él llegó no tenía ni para pagar la nómina. Bueno, no solamente eso, habían dos cosas. Balaguer había fundado su gobierno de 12 años en una alta proporción de inversión pública, porque mantenía un estado de austeridad muy grande que incluía la congelación de los salarios, los públicos y los privados. Y cuando la democracia se impone en el 78, evidentemente que la gente no iba a aceptar que siguieran los niveles de salario que había. El salario del sector público estaba en 75 pesos mensual cuando Antonio Guzmán se juramentó, y lo tuvo que llevar a 125. O sea, ¿qué aumentó? 67% aumentó.
Pero no fue que hizo rico a los empleados, es que hizo un poquito de redistribución que no se daba. Entonces, eso en el 78, pero en el 80 tuvimos la desgracia que entramos en un periodo que en América Latina se conoció como la década perdida. La década perdida fue terrible, sobre todo a partir del 82, cuando México se declaró insolvente para pagar la deuda y vino ese desembalse que hubo. Y el Fondo Monetario Internacional tenía unas políticas de control tan fuertes que imponía unos programas muy rigurosos a la población, a los gobiernos, y protestaba, generaba protestas como ocurrió aquí en el año 1984 y hubo una matanza en las calles. Pero la gente salió a asaltar comercio y tiendas y todo, mucha gente en los barrios, de manera que vino la década perdida. La tasa de interés en esa década perdida llegó a 18% a nivel internacional. El 18%, ahora las tasas de interés estamos hablando de 5 o 6%. 3 veces la tasa de interés predominante llegó en esa época. Al final esos son los países que tienen dinero esclavizando a los países que no tienen dinero. Y hubo un agravante adicional, que el petróleo se disparó enormemente y los países que como la República Dominicana dependían por completo de la importación de petróleo para generación eléctrica y para la movilización de automóviles y de la industria, esos países padecieron muy fuertemente el incremento de los costos. El petróleo en el año 1973 estaba en 1,75 el barril. Llegó a $3 en el 73, que fue muy fuerte. Pero en el 79 el petróleo pasó a $12 y en el 80-81 tuvo en $38 el barril. De manera que en unos cuantos años el petróleo pasó de $2 a $38 el barril. Lo que quiere decir eso, que había que buscar $36 más por cada barril de petróleo que nosotros importábamos. De 2 a 38 en unos años, pasó así. Y eso fue condenó. El aumento del petróleo y la crisis de la deuda y los programas fondomonetaristas frenaron abruptamente el crecimiento latinoamericano, tanto que se llama la década perdida. Y aquí en la República Dominicana no fue de lo peor. Nosotros no tuvimos tasa de inflación de 100% todavía. Aquí hubo 100% en el 90, pero nosotros tuvimos inflación alta de 60-80%. Pero es que en América del Sur, en Argentina fue de 2000% a un año. Y en algunos países, en Bolivia, el peso boliviano se llegó a cotizar a 800.000 pesos por $1. Y en el Perú hubo que cambiarle el nombre al dinero y empezó a llamarse INTI. En vez del sol peruano, se le puso INTI, que es lo mismo en quechua, significa sol, pero se le cambió el nombre, pero se le quitaron creo que 4 o 5 ceros entre el peso y el INTI para poder adecuar a la realidad. Eso fue en los años 80 en América Latina. Sí. Y entonces, evidentemente, cuando pasan ese tipo de cosas, la oposición se beneficia y lo utiliza como una maniobra política. Entonces, ahí es la importancia de los medios de comunicación, porque al final, si un gobernante le toca una situación de esa bomba internacional, pues lo único que son recomendados es porque hubo una crisis. Pero a ver, ellos no generaron la crisis. Claro. Y por eso, en esos años terribles de los 80, nosotros nos vimos en una situación tan crítica, hubo tanta protesta como la del 84, que generó el regreso de Balaguer en el 86, lo que para nosotros era inconcebible. Cuando sacamos a Balaguer del poder a la fuerza, porque casi hubo que salir a la calle para eso, porque querían reconocer las elecciones, y se llegó casi a agosto sin seguridad de que el nuevo gobierno se iba a instalar, y al final le quitaron 4 legisladores, 4 senadores para que Balaguer quedara controlando el Senado, que era controlar los jueces, la justicia, que era controlar los diplomáticos y que era limitar las posibilidades de reformas legales, que había que contar con el Senado. Todo eso se hizo
Es decir, que fue un cambio limitado. Y entonces vino la década perdida arriba y se metió encima y la gente empezó a perder la fe en esos procesos democráticos porque no significó mucha. En el principio sí, pero a lo largo de 6 o 7 años ya se había fumado, o de 4 o 5 años se había fumado ese principio. Y ya eso entonces determinó el regreso de Balaguer en el 86. Claro, realmente. Y eso llevó también a la persecución política que se le hizo a Jorge Blanco. Bueno, Jorge Blanco fue víctima de eso y víctima de la irresponsabilidad de la sociedad dominicana, porque el pecado de Jorge Blanco fue político. Jorge Blanco murió en la misma casa donde vivía antes de ser presidente y sus hijos y su hija, más pobre que yo y que muchos de nosotros. Es decir, no dejó fortuna. Jorge Blanco no tenía una cuenta de dólares en ningún lado. Jorge Blanco, ya te dije, murió en la misma casa donde vivió. ¿Cuál fue el pecado de Jorge Blanco? Político, que aceptó un programa fondo monetarista, no solo él, porque lo aceptaron también los que estaban en el ámbito económico y no todos eran del PRD. De hecho, el gobernador del Banco Central era Bernardo Vega. Cuando se instauró, cuando se aceptó el programa Fondo Monetarista del año 1984, que degeneró en los disturbios, y el gobierno, pero al final, el 86, Jorge Blanco, primero terminó revaluando el peso en el último año, porque los ajustes empezaron a dar unos efectos positivos. Y no solamente que revaluó el peso Jorge Blanco, sino que estabilizó la economía y la entregó estable a Balaguer en el 86. Ya el periodo anterior se había pagado el precio político que generó ese sacrificio que se le impuso a la población, pero se le impuso el gobierno de Jorge Blanco. Entonces, si hay un pecado de él, fue haber hecho eso. Pero cuando empezaron a perseguirlo sobre la base de que él era culpable de si las Fuerzas Armadas compraban los plátanos a peso en vez de 20 cheles, cuando empezaron a perseguirlo, los que se beneficiaron de esos ajustes, como fue el sector empresarial, se quedaron calladitos en su casa, tranquilitos, y no salieron a defenderlo. Y Jorge Blanco también, en ese periodo, llegó al extremo de asumió el Banco Central a la par la deuda del sector privado, con lo cual financió al sector privado con la diferencia cambiaria que había. Pero nada de eso le valió a él. A él lo dejaron solo y su propio partido también, porque nadie quiso y él, porque el principal responsable fue él. ¿Por qué? Porque Jorge Blanco no se defendió, no se plantó, y en vez de plantarse a defenderse, de que buscó un asilo político, y eso fue totalmente errático. Bien. Usted conoció al abuelo de manera personal. ¿Cómo era el carácter de él y cómo él se trataba con los amigos? No, Henry Molina era una persona muy abierta. Yo no solo lo traté en la época de como militante, yo lo traté como periodista muchas veces y lo entrevisté en Teleantilla numerosas veces. Y antes, cuando yo no estaba en Teleantilla, en los periódicos teníamos una buena relación. ¿Por qué? Porque él era un sindicalista y era un sindicalista honesto, era un sindicalista con principios, era un sindicalista que defendía posiciones y lo mantenía con orgullo, pero también fue un sindicalista que se retiró de los cargos, no buscó perpetuarse al frente del movimiento sindical, sino que llegó un momento en que dejó el espacio a otros, que es lo que todos tenemos que hacer. Por eso yo me retiré de la televisión y yo dije, hace 4 años yo dije, yo creo que hay que dejarle el espacio a los más jóvenes, ya yo me estoy poniendo viejo. Y dejamos el espacio a los que vienen atrás. Y Henry Molina fue eso, una persona de un carácter muy afable, cariñoso con todo el mundo, y él era una persona aceptable. Él y Julio de Peña Valdés fueron el símbolo del sindicalismo post-Trujillo, porque eran dos personas igual. Julio de Peña era de la izquierda, pro-socialista, venía el 14 de junio, y Julio de Peña Valdés, igual que Henry Molina, encarnaron un movimiento sindical auténtico.
que defendió valores y principios y que promovía a los trabajadores. En una época que a nivel universal los capitalistas buscaban hacer concesiones, negociaban y negociaban pacto colectivo en todas partes, porque le temían miedo al comunismo, porque la alternativa que se presentaba a los jóvenes era el socialismo. Entonces los capitalistas entendían eso. Y por eso fue que se desarrolló tanto en Europa como en Estados Unidos lo que se conoce como el estado de bienestar. Y ese estado de bienestar que siguió a la Segunda Guerra Mundial, o sea, en los años 50, 60, 70, 80, 90, hasta comienzo de este siglo, igual en Estados Unidos, representó un avance muy grande para las clases trabajadoras y para las clases medias que mejoraron enormemente en todas partes, en Europa sobre todo. ¿Montado en qué? En los gobiernos social cristianos y socialdemócratas. Los de la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana fueron los gobiernos de la transición democrática, fueron los gobiernos del afianzamiento de la democracia en Europa, del estado de bienestar. Pero en Estados Unidos, a principios de este siglo todavía, en los años 70, 80, 90, a principios de este siglo, fue la gran revolución, no solamente de la incorporación de los negros y de las mujeres, sino que también las clases trabajadoras ascendieron y todos nos beneficiamos. Ah, pero que había muchos subsidios. Eso es el argumento y empezaron a tumbar subsidios, pero con los subsidios fue que progresó la naturaleza humana. Fue con los subsidios que progresó también el estado de bienestar, que hubo algunos abusos, sí, había algunos abusos. ¿Y cuándo es que no hay abuso? Ahora no hay abuso. Pero yo me pregunto, los capitalistas quebraron en Europa con el estado de bienestar y en Estados Unidos quebraron. Al contrario, también prosperaron enormemente y todas las grandes corporaciones transnacionales surgieron en los años 70, 80, 90 del siglo pasado. En esas corporaciones en Estados Unidos y en Europa se apoderaron de la economía, pero ellos repartían, vamos a decir, como decimos aquí, borroneaban. Pero llegó un momento que empezaron a discutir si podían haber subsidio o no podía haber subsidio. Y empezaron a discutir si en el tercer mundo podía haber subsidio hasta la agricultura. Pero ellos subsidiaban a su agricultura, pero no querían que los países pobres subsidiaran. Y entonces se produjo el desbarajuste del neoliberalismo que acabó con el movimiento sindical. Los trabajadores perdieron la capacidad de negociación, se la arrebataron, el capital se la arrebató a partir de los años 90. Y eso benefició al mundo, concentró la riqueza enormemente. Por eso hoy día hay 60, 80 empresas que controlan la mitad de la economía mundial. Esa es la realidad de hoy. Nosotros, los países en vía de desarrollo, terminamos en este torbellino. Perdóname, ese teléfono está sonando hace rato, no lo tienen. Pues párale la llamada porque tú sabes qué pasa. Esta es la cuarta vez, pero él me suena aquí porque yo tengo auditivo conectado. Entiendo, bueno, Por eso cuando no lo oye, no, porque está en silencio. no se oye. No, está en silencio. Ah, que está en silencio. Bueno, pero ahora tengo... Bueno, yo me imagino que ya no va que quien está llamando ya habrá comprendido que no lo puedo aceptar la llamada. Vamos a ver, estamos terminando ya. Básicamente, los países que están en vía de desarrollo terminan atrapados en ese torbellino donde realmente no pueden pagar y las economías habían sido redirigidas a exportación. Entonces nos quedamos muy vulnerables a los vaivenes del mercado. Bueno, el mercado se impuso sobre todo, se impuso tanto sobre todo que eliminó todos los subsidios sociales, eliminó el subsidio a la producción y también eliminó la negociación colectiva, disminuyó y casi liquidó al movimiento sindical y se impuso el capital plenamente. El capitalismo salvaje del que habló hasta alguno de los papas habló del capitalismo salvaje. Y ese capitalismo salvaje, ahora mismo, ¿cómo nosotros salimos de ahí? Bueno, no hay salida a la vista.
No la hay porque además en este momento no hay insurgencias ideológicas, no hay luchas ideológicas. No es que van a desaparecer la ideología, como dijo aquel, ¿cómo se llama? Fukuyama. No es que van a desaparecer las ideologías, pero sí que están en eclipse. Ellas van a resurgir, porque la condición humana es de altas y bajas, de flujo y reflujo, pero en este momento están en declive, y el fracaso del socialismo real fue un fracaso que conmovió cuando empezó el neoliberalismo, justamente cuando se cayó el socialismo y se cayó la cortina de hierro, desapareció el socialismo y los capitalistas entendieron que ya no tenían que hacer ninguna transacción, que todo es mío ya, y empezaron a apoderarse de todo. Y por eso se fuñó el movimiento sindical a nivel internacional, porque ya no era necesario hacer concesiones, buscar transacciones en la sociedad, porque se hacían para evitar que el comunismo prosperara frente a las grandes masas desposeídas en cualquier parte del mundo. Entonces, era sobre esa base que se funcionaba. Y ahora se ha olvidado todo eso. No hay en este momento, ni en Europa, al contrario. En Europa lo que hay en este momento es un resurgimiento de la derecha y la extrema derecha. Incluso en países como Alemania, donde la extrema derecha está ganando elecciones ya regionales. Pero en Suecia por primera vez hay un gobierno conservador en 100 años. Y hay muchos países de Europa que han pasado. Finlandia pasó de un gobierno pro-socialista, socialista democrático, a un gobierno conservador. Y después, ¿qué es lo que hay en Italia? Y Francia está pegado casi con saliva, una coalición. En Alemania han tenido que convocar otra vez elecciones ahora y el gobierno tenía una aprobación del 28% y la gente no cree en los partidos. Perdió la fe en los partidos porque no hay soluciones a la vista y lo que hay es que cada vez le cuesta más a la gente la supervivencia y el estado de bienestar se ha venido reduciendo. Y ahora con la guerra en Ucrania, los europeos están pagando un costo demasiado alto por esa guerra. Se dice que en Alemania nada más tuvieron que buscar 190.000 millones de euros para esa guerra. Y todos los países han tenido que duplicar su presupuesto armamentista en este momento, en estos últimos 2 años. En vez de aumentar el gasto social, aumentan el gasto en guerra. Por eso el Papa Francisco dijo que los únicos que se benefician de la guerra son los que venden las armas. Ahora averigua quiénes son los que venden las armas. Claro. Lo que siempre han vendido las armas. Ah, Dentro de eso, si ya no tenemos el sindicalismo, si ya no tenemos la ideología, si la gente no está yendo a la iglesia, si los partidos políticos, la gente no cree en ellos. Yo soy un joven que está tratando de hacer una película sobre la transición de la dictadura a la democracia, tratando de compartir que por lo menos así hicimos algo con nuestras manos para llegar aquí. En su ponderación, ¿cuál es su recomendación hacia el futuro? ¿Qué es lo que no estamos haciendo que deberíamos hacer? bueno, los jóvenes tienen que la palabra porque nunca ha habido ninguna solución en la historia de la humanidad que no parta de las nuevas generaciones. Y son los jóvenes los que tienen esa responsabilidad. Romper las ataduras, se han quedado esclavos de la tecnología, de las redes sociales y yo creo que tienen que volver a mirar, a mirar a su alrededor y al mirar a su alrededor van a tener que sumar fuerza con los otros y cuando empiecen a hacer eso va a resurgir un movimiento contestatario y eso va a ocurrir a nivel universal porque no tengo duda de que eso va a ocurrir. Lo que uno no sabe cuántos años va a tardar en volver porque es que la humanidad no va a poder salir, no hay solución con esos partidos de extrema derecha en Europa, no va a haber solución, no lo va a haber, pero eso es lo que hay en este momento. Ahora, ellos van a fracasar pronto, más pronto de lo que fracasó la democracia cristiana y la socialdemocracia, porque no pudieron darle más respuesta más allá del estado de bienestar. Al contrario, empezaron a perder el estado de bienestar. Y ya todavía, porque todavía en Alemania es socialdemócrata el partido que predomina, porque ya no hay partido en Europa que gobierne solo.
En ninguna parte de los países europeos hay un partido que gobierne solo. El último caso fue en Portugal, que ganó el Partido Socialista hace 3 años y poco después tuvo que renunciar el presidente bajo una acusación de corrupción, que por cierto después parece que no era, que era falsa, pero tuvo que declinar el gobierno. En Portugal fue el último país donde un partido consiguió gobernar solo. En todas partes lo que hay es coaliciones y a veces no de dos, no, de 3, 4 partidos para poder constituir gobierno, sobre todo porque son gobiernos parlamentarios, que hay que sumar votos en el Congreso para poder elegir un gobierno. Yo, embajador, realmente quiero agradecerle en parte del equipo de que usted nos regale este tiempo para compartir su testimonio. Yo siento que esa crisis que nosotros tenemos en educación tenemos que resolverla escuchando la experiencia de los que estuvieron ahí. Todo el mundo quiere teorizar de cómo se soluciona el problema, pero yo creo que nos toca un estudio de conocer la historia y ver cómo los seres humanos hemos respondido a las situaciones, porque eso es como vamos a responder en el futuro. Y si no entendemos qué pasó aquí en la Revolución de Abril, si no entendemos aquí qué pasó luego de la dictadura, en esos gobiernos autoritarios, nosotros no vamos a estar preparados para lo que viene. Así es. Muchas gracias, de verdad.